Gerardo Machado. Hay mucho que decir de este personaje. No te lo pierdas. Primero hay que decir que fue Mambí y que fue uno de los generales del Ejército Libertador más joven. Quinto presidente de la República de Cuba, fue masón grado 33. Luego fue expulsado de esta. Fue admirador confeso de Benito Mussolini. Gerardo Machado fue un pilar en el desarrollo económico de Cuba durante su mandato presidencial. Las transformaciones económicas, políticas y sociales más profundas de toda la República se apreciaron en su gobierno. Dentro de sus obras están la carretera central, el Capitolio Nacional, la ampliación del Malecón de La Habana, de la Avenida del Puerto, entre otras tantas que dejaré un video específicamente para ellas. Muchas de estas obras aún hoy son un orgullo de nuestro país, Cuba. Quizás no ha habido en Cuba un presidente que haya aportado más a obras sociales. En 1926 recibió el título de doctor honoris causa en Derecho Público de la Universidad de La Habana, con aceptación general. Esos mismos fueron los que luego lo llamaron asno con garra. Su primer mandato fue ok, pero declaró en numerosas ocasiones que no aspiraba a ser reelegido. Pero fue muy mal aconsejado por sus aduladores y tentado por la experiencia de Mussolini en Italia, se creyó insustituible y mediante la llamada prórroga de poderes y el cooperativismo modificó la constitución para reelegirse y poder ocupar la presidencia por 6 años más. Según él decía, que era lo que necesitaba para completar su obra de gobierno. No justifico, pero a Machado en su mandato le tocó vivir un duro e intenso momento histórico. Tuvo que enfrentarse a la oleada de comunistas con figuras reaccionarias y violentas que fueron proliferando en la isla a raíz de la llegada de Stanley al poder. Cuba fue uno de los países del área donde se fundó un partido comunista. Además de las corrientes anarquistas, existía en Cuba una diversidad de grupos en pugna por llegar al poder, incluso los universitarios. Fíjense, si la resistencia que enfrentó Machado fue dura, que los grupos que combatían a Machado, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda radical, no dudaron en recurrir métodos francamente terroristas. Un detalle histórico, siempre se nos dijo que Machado fue el culpable del asesinato de Julio Antonio Mella en México. Todo falso, muy falso. El asesinato de Mella fue un hecho muy polémico. El autor del asesinato fue el agente estalinista Victorio Vidali, quien tuvo como cómplice a otra agente del servicio Stanley, la conocida Tina Modotti, que por aquella época era amante de Mella. Muere en 1939 a los 67 años. Con sus luces y sus sombras, pero hizo florecer mucho a la isla en los 3 primeros años de su gobierno, que para mi opinión han sido tal vez los más exitosos de la República de Cuba. En otro video les hablaré de la maldición de Machado. Sí, supuestamente le echó una maldición a la isla. Bendiciones.